Vamos a ver los lugares del 6 al 10. Este es el lugar número 6. La carta es la barca de la oscuridad, el 6 de pipas. Hay que imaginarse que este es un puerto donde está amarrada la barca que aparece en la imagen de la baraja simbólica, y está rodeada de estos animalillos que tienen aquí un comedero. Bueno, es muy mnemotécnica la imagen de los patos y las palomas, pues alrededor de la barca que lleva las almas al otro mundo, o que lleva al sol a través de la oscuridad para que renazca en el nuevo día. El lugar número 7 es este camino del parque. Venimos de la barca hasta aquí. Y este camino es para abrirlo al borde del lago, la escollera. Aquí tenemos a los patos. Este corresponde al 10 de corazones, que es la fuente de la inspiración. Y curiosamente tiene al final del caminito en este parque de la música que se llama esta zona, pues tiene precisamente una fuente. La fuente no es que sea una maravilla, pero bueno, en este caso coincide que el foco de la carta que corresponde a la fuente, pues es una fuente. Si tomamos la vista desde aquí, pues podemos ver el foco del lugar más la zona que es la escollera, hasta el fondo que es la barca de la oscuridad, el puerto de la barca de la oscuridad. Este es el octavo lugar, el lugar número 8. La carta corresponde al 5 de diamantes, que es la abeja de la diosa de las cosechas, la abeja de la Virgen, la abeja de la miel, que la podemos imaginar ahí gigante encima de este tronco cortado. No hace mucho que cortaron aquí unos cuantos árboles en esta zona. Bueno, por la cascada es muy típica, evidentemente el foco es esta especie de pilar, resto de un árbol junto a la cascada, que aquí llaman fervente. Un poco más adelante tenemos esta formación de 3 bancos con un semicírculo. El viento tiene muchos personajes asociados, pueden ser los 4 vientos, pueden ser Eolo, pero también puede ser Ulises, porque Ulises es el dios de la justicia, el dios de la justicia, el héroe de la justicia, y es una de los emblemas del viento. Yo me lo imagino aquí sentado en uno de estos bancos, pensando en Penélope.
bueno, que le debía importar muy poco. O sea, que se tiró 20 años haciendo el indio por ahí. Y el lugar número 10 es este paso. Normalmente en invierno, primavera ahora está complicado de pasar, pero en verano se pasa fácilmente hasta el otro lado. El paso de la doncella. Esta carta es la dama de corazones. Y hay que imaginarse a la dama de corazones cruzando el paso. Que da lugar a otra zona donde están los siguientes lugares. Bien, vamos a ver entonces estos siguientes 5 lugares que se pueden contemplar un poco desde aquí en su conjunto. En aquella zona tenemos los 5 primeros, desde el flautista hasta la máscara del auditorio. Al fondo está la barca, la fuente, la cascada, el banco de Ulises y el paso de la doncella. Pues aquí tenemos el río Corvo, cantarín después de mucho tiempo que casi no traía agua, pues ahora viene crecidito. Y este es el paso, por aquí se podía cruzar antes, ahora pues por supuesto que no se puede. Y allí las cataratas. La barca de la oscuridad que lleva al sol a través de la noche para su renacimiento diario. Es también la barca de Caronte, que lleva el alma de los difuntos al otro mundo, cruzando la laguna Estigia. Esta carta tiene 3 niveles de interpretación: la amistad, lealtad, compromiso, confianza; la sinceridad, fidelidad, veracidad, integridad; y el afecto, cordialidad, cariño, aprecio. Es una carta amigable. El mito principal es la pasión de Osiris. En Nedit, Set, el oscuro, la serpiente de las tinieblas, descuartiza al dios Osiris y echa sus pedazos al río. En Prequer fue enterrado y se le llamó el occidental. Y en Abidos, el resucitado, que retorna a su palacio y a su templo. La barca Nesmet le transportaba de un lugar a otro, atormentado, muerto o triunfante, y es Tot, el dios de la sabiduría, quien dirigía personalmente el esquife. Este mito es fundamental no sólo como inspirador del cristianismo, sino como el elemento central de la Trinidad de Aleister Crowley: Isis, Osiris, Horus, mitología esencial en el esoterismo satánico actual, según el historiador y mitólogo Pedro Bustamante. El lugar 6 es el comedero de los patos, donde está amarrada la barca. Está situado junto al puente del río Corvo, en su entrada al lago. Esta es la vista del lugar desde la barandilla del puente. Aquí el puerto de la barca en una vista general. El foco es la barca amarrada entre los 2 árboles. Vemos también la barandilla del puente, que es la puerta virtual del lugar 5, la fachada del auditorio con la máscara del dios Llano, el dios de las 2 caras. La fuente de la luz interior que brota de lo profundo del alma. Sus 3 niveles de interpretación son la inspiración o luz interior, la intuición o el sentido interno, y el honor o la sumisión al genio de lo oscuro.
El simbolismo de la fuente es fundamental tanto en la mitología cristiana como en la mitología nórdica. Dice San Juan de la Cruz: oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Por otra parte, con el agua santa de la fuente Urdar, las tres diosas que rigen los destinos del mundo riegan cada día el árbol cósmico con el fin de que sus raíces no se pudran y pueda seguir reverdeciendo. Yggdrasil, el árbol cósmico, tiene tres grandes raíces. Bajo la raíz que se extiende hacia el país de los gigantes está la fuente de Mimer, en la que se hallan ocultos el espíritu y la sabiduría. Un sorbo de este agua le costó un ojo al dios Odín. Sé muy bien, gran Odín, dónde has perdido tu ojo, en el pozo de Mimer, la fuente pura. La mitología o la metáfora de la fuente es utilizada con profusión por el investigador José Antonio García como origen de su visión del cosmos Tierra toroide, como fuente generadora y creadora de todo el universo. Ese universo armónico y cerrado en forma de doble toroide tiene una conexión metafórica directa con el árbol cósmico que hunde sus raíces en la oscuridad y cuyas ramas se elevan hasta el sol. En este lugar 7 hay un refuerzo mnemónico importante. El símbolo de la carta, que es la fuente, coincide con una fuente física. Hay que imaginar la imagen simbólica de la carta sobre esta fuente física. Desde el puerto de la barca hasta la fuente hay un camino paralelo a la escollera del estanque. Este camino de tierra es la zona de influencia de la fuente. Obsérvese que el estanque de la barca está al otro lado de la barandilla metálica. Aquí vemos el camino de la escollera desde el foco del lugar número 7. El lugar 8 corresponde al 5 de diamantes. Su imagen real es la abeja de la reina del cielo que despertó al dios de la primavera. Sus niveles de interpretación son: nivel 1, la previsión, la anticipación del futuro. Nivel 2, el trabajo, la laboriosidad de la colmena. Nivel 3, la prudencia, la modestia, la discreción, el ahorro. Asociada a esta carta está la leyenda hitita de Telepinú, que cuenta la ausencia y el despertar del dios de la primavera. Telepinú se fue y se llevó el grano, la brisa fértil, el crecimiento y la abundancia. Telepinú se fue al pantano y se perdió. El cansancio se deslizó sobre él, y así las vacas, las ovejas y las mujeres no quedan preñadas, y las que ya lo están no parían. Las montañas, los árboles, los pastos, los manantiales se secaron. En la tierra sobrevino la escasez, y los hombres y los dioses perecían de hambre. El dios de la tempestad comenzó a preocuparse por Telepinú, su hijo. Telepinú, mi hijo, no está aquí, está enfurecido y se ha llevado todo lo bueno. Todos se pusieron a buscar a Telepinú. El dios Sol envió a la veloz águila. Ve e inspecciona las altas montañas, los valles profundos, el oscuro oleaje. El águila partió y no lo encontró. El dios de la tempestad dijo a la reina del cielo: ¿qué hacemos? Estamos pereciendo de hambre. Y ella le respondió: haz algo, dios de la tempestad, ve y busca tú mismo a Telepinú.
El dios de la tempestad se puso a buscar a Telepinú. Llegó ante su puerta, pero el cerrojo no se abre. Con su martillo rompió el cierre, pero no lo encontró. Entonces la reina del cielo envió a la abeja. El sol y la tempestad le dijeron: todos los dioses lo han estado buscando y no lo hallaron. Y esta abeja irá y lo encontrará. Sus alas son pequeñas y ella es pequeña. ¿Va a ser diferente con ella? La reina contestó: esta abeja irá y lo encontrará. Partió la abeja, inspeccionó las altas montañas, los valles profundos, el oscuro oleaje. En sus entrañas se acabó la miel y la cera, pero lo encontró en un prado, en el bosque de Licina. Le picó en las manos y en los pies y lo puso en pie. El resto del relato son las complejas ceremonias para aplacar la ira del dios aún más enfurecido por la picadura de la abeja hasta lograr su regreso. El foco virtual es la pequeña cascada inaccesible por la que desagua el estanque alimentado por el río Corvo. La puerta virtual al foco es el tronco del árbol cortado, que sí es accesible fácilmente desde el camino. Normalmente el río Corvo lleva un caudal escaso, excepto en la época en la que se producen las lluvias. Para facilitar la mnemotecnia es mejor recordarlo bravío. De esta manera tenemos un refuerzo mnemotécnico al imaginar la pequeña abeja sobrevolando la tempestad, representada por la cascada. El lugar número 9 corresponde al 4 de picas, el viento, el elemento aire en el tercer círculo del plano universal de la verdad. En las cartas que repartíamos, las cartas de la suerte de la baraja simbólica, venía esta reseña. El viento inicialmente es el soplo de la vida, que se transforma en el aliento divino y por último en la voz luminosa que inspira la conciencia. Es el origen de la palabra y el diálogo. Ahora ya conoces el secreto del viento. Tiene 3 niveles de interpretación. Nivel 1, la conciencia, la voz luminosa interior. Nivel 2, la inspiración profética o el aliento divino. Nivel 3, el diálogo. Y como realizaciones, el alfabeto, la palabra y el lirismo. La leyenda que hemos elegido como más característica es la del odre de los vientos, que viene relatada en la Odisea capítulo 10 de 1 a 26. Esencialmente es Eolo, que es el dios del huracán y señor de los 4 vientos del espíritu, vive en una isla flotante rodeada de un indestructible muro de bronce. Ulises rechaza su asilo, pero el dios le entrega el odre que contiene los vientos, pues el servidor de la justicia debe tener el apoyo del viento para culminar su obra. El 5 de diamantes, la abeja, fue el emblema del complejo empresarial de Ruiz Mateo llamado Rumasa. Actualmente las abejas están desapareciendo. Esto anuncia la ausencia del dios de la primavera y la renovación. El régimen democrático, parasitado por el satanismo, odia a la naturaleza, encubierto por un falso ecologismo. Pero la realidad es que las abejas y los insectos están desapareciendo del campo. Por otro lado, el 4 de picas, el viento místico, no existe en la época actual. El odio del régimen satánico
hacia este simbolismo es evidente y se manifiesta de forma creciente en la profanación del lenguaje a través del llamado lenguaje inclusivo, que es la negación absoluta de la palabra, que fue un regalo de los dioses de la verdad. Las consecuencias de esta profanación serán mucho más graves que la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Iremos hablando de todo esto al incorporar a la baraja simbólica, llamémosle clásica, todos los simbolismos actuales. El lugar 9 es la pradera en la que los estudiantes de la Facultad de Económicas y Empresariales toman el sol. El foco es el semicírculo con los 3 bancos, en cuyo banco central podemos imaginar sentado a Ulises lamentando que sus desconfiados compañeros abriesen el odre de los vientos que le había regalado Eolo. El lugar 10 corresponde a la doncella, hija del huracán, nacida de la espuma del mar, es decir, la diosa Afrodita. El tiempo castró al viejo Urano y los órganos genitales del dios cayeron al mar, donde una espuma nació de su esperma, y Afrodita, hija póstuma del huracán, surgió de las aguas convirtiéndose en el planeta Venus. En la guerra de Troya, Afrodita toma parte por los troyanos, puesto que odia a Agamenón por haber sacrificado a la Virgen Ifigenia para poder ir a la guerra de Troya. Por ejemplo, Afrodita ayuda a Eneas, herido por Diomedes. Y entonces habría perecido Eneas, soberano de hombres, si no lo hubiera notado la agudeza de Afrodita, de la estirpe de Zeus, que le alumbró por obra de Anquises. En torno a su querido hijo extendió los blancos brazos y lo tapó, poniendo delante un pliegue de su reluciente vestido. O este otro pasaje. Afrodita ayuda a Paris en su combate con Menelao. Menelao arremete contra Paris, ávido de matarlo con la broncínea pica, pero Afrodita lo arrebató con la facilidad de un dios, lo ocultó con una tupida bruma y lo depositó en el perfumado y aromático tálamo. Luego fue ella misma a llamar a Helena. Próximo al banco de piedra de Ulises está el paso de la doncella. El río Corvo discurre por el Parque de la Música entre 2 praderas. Cuando el río viene crecido no se puede cruzar de una a la otra. Pero en el verano trae poca agua y es relativamente fácil cruzarlo. Aquí es preferible recordar el paso con poca agua e imaginar a la divina doncella sentada en la piedra sobresaliente.